Y bueno, un honor para mí, un gusto poder estar haciendo lo que me gusta hacer en esta provincia, ¿no? En donde, como decías vos, suena contundente porque es desconocido la carrera de ciencia Claro, política, porque no tenemos en la provincia la licenciatura en ciencia política. claro, claro, claro. Es cierto, está, si no me equivoco, ciencias internacionales lo que se estudia, ¿no? Es algo Relaciones relacionado, internacionales, sí. Que ahí claro, tenemos toda una discusión. Que somos medias primas, las disciplinas, claro. pero bueno, tenemos una discusión entre si somos ciencias distintas o en realidad las relaciones internacionales son parte de la ciencia política. Pero bueno, es interesante pensarlo porque creo que parte también de entender las dinámicas que estamos viviendo en este momento y los procesos que estamos viviendo en Salta, en la política salteña, viene de la mano de la ausencia o la falta de técnicos o de académicos que estén haciendo política en Salta también. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es una muy buena, excelente apreciación y académica además, porque es tu métier, porque así como, por ejemplo, este programa versa en general sobre política, la política es algo presente en la sociedad. Precisamente en la columna que tuvimos anteriormente hablamos acerca de la necesidad que tenemos, los conflictos, el conflicto de los docentes autoconvocados con el gobierno de la provincia es política, es estrictamente política, no es otra cosa que política. Y se necesita una respuesta política, en este caso de quién, del Estado. O sea que lo que sale mal es porque se está haciendo mal política. Esa es una expresión periodística de este conflicto. ¿Qué se puede hacer de esto? Es otra historia. Pero nosotros te convocamos con un tema que seguramente vos tenés una apreciación precisa, académica y simpática, si vale el término, y es acerca de la presencia de las mujeres en las cámaras legislativas. Esto después de las elecciones, ¿no? Nos estamos refiriendo. Básicamente tenemos de que en el Senado ya no quedan mujeres, en el Senado de la provincia nos referimos, a partir de la próxima asunción. La mujer que estaba presente, Silvina Vilés, perdió en las elecciones, por lo tanto no renueva su cargo. En el caso de la Cámara de Diputados es diferente, hay muchas más mujeres, hay más presencia femenina. ¿Cómo lo observas vos, Luciana? Sí, como decías vos, la senadora, perdón, que tenemos en este momento termina su mandato y no pudo conseguir los votos para renovar, pero se incorpora una mujer en el Senado provincial, eh, así que, sin embargo, la representación política sigue quedando igual, una mujer, 22 varones en el Senado provincial, y eso es una señal de que tenemos que repensar nuestros sistemas de representación política. Bien, Yo lo digo siempre, si nosotras que somos la mitad de la población no podemos estar sentadas en los espacios legislativos y en los ejecutivos también, porque esto también se replica en los ejecutivos, tomando decisiones para nuestra población, bueno, tenemos un problema de representatividad. muy Y bien. cuando vemos la Cámara de Diputados, si bien hay más mujeres, tiene que ver justamente con las reglas del juego, ¿no? En la Cámara de Diputados los escaños son plurinominales. ¿Esto qué significa? Armamos listas, lo que comúnmente nosotros decimos, bueno, vamos a armar las listas y quién entra en primer término, segundo término, tercer término, según la cantidad de votos que obtenga la fuerza, ¿no? Según el resultado electoral. Y eso hizo que entren varias mujeres en segundo término, sobre todo, hay casos de mujeres que entraron en primer término también y que son destacables, pero sin embargo, la regla sigue siendo que los que ganan son varones y que si ganan mujeres entran en segundo término. Sí, eh, claro, hay una historia en esto, ¿no? Porque según la Constitución de Salta, los senadores representan a los departamentos y los diputados representan a ciudadanas y ciudadanos. O sea, por empezar habría que hacer una reforma política que significa una reforma constitucional, que podría ser ahora el ámbito, por ejemplo, ya que se va a reformar la Constitución, pero no creo que haya sido convocada para esto, me parece que no. Porque, ¿cómo, a ver, cómo se te ocurre a vos o qué ejemplo podés dar en otros países, en otras constituciones, acerca de esta representación de
como bien lo has dicho vos, las mujeres, yo me animaría a decirte que son como Boca, la mitad más uno de la población. ¿Cómo se te ocurre podría ser? Bueno, coincido con vos que uno es repensar sistema político que tenemos de representación. Si nosotros tenemos un sistema bicameral, esto hay que decirlo porque no todas las provincias tienen un sistema bicameral, sí. Hay provincias como Córdoba en donde hay un sistema unicameral, y entonces la distribución de la representación política se distribuye de distinta manera, ¿no? Hay algunas bancas que son legisladores provinciales, otras que son departamentales, y bueno, hay otras lógicas para pensar la distribución de escaños en las legislaturas provinciales. En nuestro caso, como decías vos, tenemos una legislatura bicameral. Que tengamos puestos en la Cámara de Senadores y Senadoras, bueno, tenemos que decir senadoras porque hay una. Claro. En nuestro centro provincial, que tengamos escaños unipersonales, como decías vos, uno por departamento, es una regla del juego que aparentemente es neutral para varones y para mujeres, pero en realidad es una regla de juego que nos genera desigualdad a nosotras, porque los partidos políticos terminan eligiendo varones para esos cargos unipersonales, y también lo vemos en las intendencias, como otro ejemplo de cargo unipersonal. En la gobernación también, nunca hemos tenido una mujer que sea gobernadora en la provincia, todavía. Entonces, la ciencia política... Perdón, ¿por qué decís todavía que te estás anotando para hacerlo? No, yo no me anoto, yo solo analizo. Me parecería muy bien. Sí, ¿por qué no? Pero en este momento no está en mi agenda, sino aportar desde lo que yo sé hacer, que es hacer ciencia política, ¿no? Y nos olvidamos a veces que la política es también una ciencia, porque en esta provincia en donde la política todo es pura práctica, incluso ni siquiera es técnica en algunos casos, vos mencionabas el conflicto que estamos enfrentando en este momento en la provincia, es también... Y con mucha improvisación. Perdón, con muchísima improvisación. O sea, con nada de ciencia, nada de técnica y mucha improvisación. Sí, mucha práctica, que no es que unas cosas sean mejores que las otras, ¿no? No estoy diciendo que quienes interpretamos la política como ciencia la interpretemos mejor, porque a veces hay prácticas que se dan en los territorios y que alguien que se dedica a la academia no las entiende. Claro. Sino que son ámbitos distintos, pero digo, también hay que pensar la política como una ciencia, porque esto nos permite estudiar la realidad y, como toda ciencia, lo que propone es generar respuestas, soluciones y predicciones, ¿no? Estudiamos un hecho político justamente ¿para qué? Para entender la situación, entender el diagnóstico de la situación y proponer soluciones. En mi tesis de grado yo estudié la representación política de las mujeres en la provincia de Salta, y parte de mis recomendaciones es modificar la ley de paridad que nosotras tenemos en Salta, que es una ley que viene del año 2016 y es una ley que tiene alcance únicamente en los cargos plurinacionales, como los consejos deliberantes y las cámaras de diputados y diputadas, pero ningún cargo unipersonal. Y por eso vos me preguntabas experiencias de otros países. Bueno, en Latinoamérica tenemos muchísimas. Tenemos en Bolivia y tenemos en México experiencias de paridad que llamamos no solo la vertical, que es esta que tenemos en Salta, que es la alternancia de género en el armado de listas, sino además también la paridad que decimos horizontal, incluso también se puede pensar en una paridad transversal, horizontal, que no solo haya mujeres alternadas en las listas, en los puestos en primer término, segundo término, tercer término, sino también en los distintos departamentos en donde vaya a concursar ese partido político y a disputar esa elección. Es decir, si yo soy un partido político verde, azul, amarillo, rojo, el que quieras, voy a postular senadores para Cachi, Cafayate, Capital, Los Andes, bueno, también tengo que alternar en cada departamento en donde vaya a postular el género, como se hace en el armado de listas. O sea, no solo una paridad vertical hacia abajo, sino también de manera horizontal en el territorio de la provincia, en aquellos escaños en donde vaya a concursar ese partido político. Sí, lo que contás sería buenísimo, por ejemplo, lo que uno conoce, la experiencia de la reforma constitucional de Bolivia, con el surgimiento del Estado plurinacional. Ya hay un reconocimiento de nación, un reconocimiento étnico, un reconocimiento etario y de género, porque hasta las edades se reconocen, ¿no? O sea, es algo muy, muy favorable.
O sea, prácticamente nos remonta al reconocimiento, por ejemplo, de lo que antes se le llamaba la ancianidad. Bueno, en las culturas originarias es muy importante la sabiduría del mayor, del hombre mayor, que la sociedad occidental un poco lo relega. Si no sirve para laburar, no sirve para pensar. Y claro, no es así. Pero, por ejemplo, el 15 de agosto, el domingo a la noche del 15 de agosto, hemos visto festejar, y los que salieron electos eran, en primer lugar, dijeron, senador, era OR, senador, diputado, do, o sea, era el diputado más electo. Y la primera mujer electa quedó en el caso de convencional constituyente en cuarto lugar, en el caso de senador, a ver, claro, no, era lejanísima. Yo no recuerdo la procedencia. Y diputados en quinto lugar, que era Isabel de Vita. ¿Cómo lo sentís vos como analista y como mujer? Y me parece que eso no se puede escindir, ¿no? Sí, bueno, yo vengo planteando esta problemática desde hace un año, la estudio desde hace mucho más tiempo, desde hace varios años, y vengo insistiendo en distintos ámbitos políticos y mediáticos, incluso en mis redes también. Hice campaña para que la gente vote mujeres de la lista y del color que quieran, pero que elijan mujeres porque tenemos reglas de juego que son desiguales para nosotras. Y todavía no es una lucha que recién está empezando. Acá hay que tener paciencia porque tenemos que trabajar todavía todas juntas, y lo digo porque me parece que tiene que ser algo transversal, que todas las mujeres de los distintos partidos políticos tienen que unirse en esta causa, porque a fin de cuentas las reglas de juego son distintas para las mujeres de todos los partidos políticos. Sí. Entonces, yo creo que de a poco hay que empezar a pensar en una agenda de trabajo compartida entre todos los partidos políticos, en donde las mujeres también militemos esta causa al interior de los partidos políticos, y sobre todas las cosas, me parece a mí, también en el Tribunal Electoral, ¿no? Hacerle notar al Tribunal Electoral estas situaciones. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotras queremos que cambien las reglas de juego en favor nuestro, y como están estas reglas del juego, nunca vamos a alcanzar las bancas para estar sentadas ahí y votar leyes a favor nuestra. Entonces es el perro que se muerde la cola. Si no nos sentamos ahí, no van a aprobar leyes que sean a nuestro favor, y el círculo continúa. Y lo que creo es que hay que convencer y entender que esta causa no es solo de mujeres, sino que también es una causa de igualdad. Entonces necesitamos también a nuestros compañeros, a nuestras compañeras de los partidos políticos que sí logran estar sentados ahí, que sí planteen esta situación, ¿no? ¿Por qué digo? Porque si vemos la lucha histórica de las mujeres, si pensamos, por ejemplo, en la conquista del voto femenino, ¿no? Esas cámaras que todavía, ¿no?, recientemente aparecían esos videos de la discusión sobre la capacidad de la mujer o no en ese recinto, cuando se discutía si había que aprobar o no un voto femenino también. Y bueno, fueron varones quienes estuvieron sentados ahí y entendían la situación y el contexto que atravesábamos, y que por supuesto votaron a favor de que se aprobara esta ley. Lo mismo pasó en los 90 en Argentina, cuando aprobamos el cupo femenino, que fuimos el primer país en Latinoamérica de aprobar un cupo femenino del 30%. En 2017 en Argentina aprobamos la paridad, y todavía hay que seguir avanzando, ¿no? Digo, hago este recorrido histórico que fuimos haciendo, porque aún con los avances que hemos tenido, el resultado y está a la vista. Vos empezaste dando los números de cómo quedaron las bancas este domingo a la noche. El resultado está a la vista y la lucha tiene que seguir. Sí, así lo demuestra al menos la realidad, que es un poco el métier de uno, de ir simplemente constatando la realidad, confrontarla y ponerla a consideración de los especialistas como vos. Y ahora viene la historia. ¿Cómo hacer para representar? Y te hago esto porque vos lo mencionaste, el tema de la representatividad. Las mujeres, mayoría en la sociedad. Yo le digo la mitad más uno,
O sea, y entonces digo, ¡oh, igual que Boca, qué bueno! Son la mitad más uno. Eso es un término simbólico, ¿no? Es obvio. Y por supuesto, que uno considera, uno me refiero en general, considera si es medianamente, se considera a favor del progreso social, se considera, bueno, no, o sea, obviamente tiene que haber representatividad, tiene que haber representación. Pero nosotros examinábamos en este programa también qué cosa con esto, si es que hablamos de representatividad, porque cuando no hay representatividad también se puede afectar la gobernabilidad, que nos lleva a algo ya más delicado, ¿no? Y que incluso nos puede llevar hasta la esencia misma de lo que significa soberanía política, los mismos fundamentos de un gobierno representativo, de un gobierno democrático. ¿Cómo observas vos, Luciana, este tema de que este último domingo, entre la gente que no votó, que no fue a votar, y la gente que votó en blanco, representan poco más del 50% de la población? Sí, yo creo que nos tiene que llamar la atención. Ese es el dato ganador que hemos tenido este domingo, ¿no? Y para destacar. Por un lado, creo que tiene que ver con la situación de pandemia. Hemos tenido ya en Argentina 2 elecciones previas provinciales, que fue en Mendoza y en Jujuy, y en ambos casos se había reflejado esta baja en la participación en las urnas. Sabíamos que iba a bajar la representación y también creo que viene de la mano de que las medidas de seguridad sanitaria no fueron medidas que nos hayan sorprendido, que nos hayan hecho sentir seguros o seguras para acercarnos a las urnas, ¿no? Las medidas fueron sanitizar las manos al ingresar al recinto, tomarte la temperatura y mantener una distancia de 2 metros, y esas 3 medidas ya las tenemos incorporadas en nuestro día a día, en la actividad que sea que hagamos, ¿no? En el cotidiano. Y se podrían haber pensado medidas que refuercen y que incentiven también a acercarse a las urnas. Pienso en la experiencia latinoamericana de este año, hemos tenido elecciones en Chile, en Perú, en Bolivia, en México y en Ecuador, y hay que pensar también cómo se adaptaron a las elecciones de otros países, ¿no? En Chile, por ejemplo, la votación duró 2 días, también se sumó el día sábado. En Bolivia el horario fue diferenciado según la terminación de DNI, para restringir la circulación en las ciudades y que no salga todo el mundo a las horas pico, que uno ya conoce, quienes tenemos experiencia en la urna, ya sabemos más o menos cuáles son los horarios y la gente que llega a último momento y demás. Entonces, se han pensado estrategias y modelos, bueno, ampliar la cantidad de recintos, ¿no? Nosotros hemos tenido solamente un 2,6% más de mesas para votar. Es muy poco la cantidad de que se incrementó de mesas. Entonces, creo que una primera respuesta viene de la mano del contexto de la pandemia, ¿no? Esta baja participación ciudadana en las urnas. Y el segundo factor, creo que hay que pensar en la apatía social que estamos transitando en este momento, ¿no? Y que tiene que ver con un desgaste que me parece a mí se da en el plano nacional, se da también en el plano provincial, pero que probablemente haya que estar atentas y atentos a las elecciones nacionales que vienen en septiembre y en noviembre para ver si se sostiene, ¿no? Probablemente se sostenga la baja participación ciudadana, pero tal vez el dato de color que hay que prestar atención es ese voto en blanco, ¿no? Yo no creo que para las elecciones nacionales sea un voto en blanco tan alto. Creo que para las elecciones nacionales el escenario electoral está dispuesto de una manera distinta y la gente tiene otra intención de voto. Me parece que la apatía social es algo más local que estamos teniendo y que tiene que ver también, como tercer factor que agrego, con el desconocimiento que tenía la gente respecto a esta elección. No fue una campaña corta, se hizo muy rápida, duró un mes,
Hay que recordar que la primera fecha que teníamos pautada era el 4 de julio, y debido a un pico de contagios tuvimos que hacerla ahora en agosto. Digo, y además se sumaron de manera extraordinaria el voto a los convencionales constituyentes, que la gente, la mayoría de las personas, casi el 80% de las personas, desconocía esa categoría y qué funciones tiene un convencional constituyente. Entonces, me parece que viene de la mano son varios factores, ¿no? La pandemia, la apatía y el desconocimiento por la elección sobre qué se votaba y qué funciones tenían, para justamente entender estas cifras que decías vos.